Bien, 1 de la tarde con 40 minutos. Estamos de vuelta con ustedes en Contexto a través de la señal de Canal I. La entrevista que acabamos de desarrollar va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Cambiamos de tema, como mencionamos antes de ir a la pausa, y hablamos de política nacional y también internacional, porque lo que está pasando en el este de Europa con Rusia, Ucrania, las tensiones entre el Reino Unido y por supuesto la comunidad europea y los Estados Unidos, que preocupa a el resto del mundo, también de alguna forma nos vincula a nosotros en Venezuela, pues la posición del gobierno venezolano de respaldo a la Federación Rusa también ha abordado esta situación. Sin embargo, en las últimas horas esto ha tomado un giro inesperado con el reconocimiento que ha tenido la Federación Rusa a estos territorios separatistas, y por supuesto hay que mantener el seguimiento a este tema. Pero lo cierto es que un conflicto armado, para entrar en materia, siempre significa temor en los mercados financieros. Veamos lo que está pasando con el caso del mercado bursátil de Rusia, el valor que ha tenido, la modificación que ha tenido el valor de su moneda respecto al dólar, y por supuesto la incertidumbre y el temor a un conflicto armado se puede expandir al resto de los mercados financieros, que también significa desaceleración de las economías y repercute en los mercados en desarrollo, como es el caso de América Latina y por supuesto el caso venezolano, con las complejidades que además significa tener una posición alineada directamente con uno de los actores en este caso. Tomás Osías está con nosotros, él es analista político y también analista del área económica, a quien siempre agradecemos tener acá en nuestro estudio. Con gusto, aquí estoy, sí, lo que tú estás diciendo es correcto. El barril petrolero llegó casi a 100, aunque no sea su precio real. Y después acaba de venir hace una semana el vicepresidente de Rusia a Venezuela. Tienes a Venezuela aliada, aquí hay dos bloques en el mundo, y tienes a Venezuela, entre los 11 países amigos de Venezuela está Rusia. Los intereses entre Rusia y Venezuela son importantes como tal. Y bueno, o sea que nosotros estamos en este proceso, como tú lo dijiste, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aquí no tenemos bola de cristal, indiscutiblemente. En principio es un tema diplomático muy complicado, porque ha tomado dos decisiones Rusia en la madrugada de hoy, que es la noche de allá, que es el reconocimiento de dos estados. Eso es como si Carabobo y Lara, sí, Aragua, o la frontera como Zulia y otros estados fuera reconocido por un gobierno exterior, al cual van a ir ahora tropas a proteger como tal. ¿Cuáles son los peligros de una situación de guerra evidencia? En este momento el juego internacional es bien interesante, porque esto va a un juego internacional ahora. Estados Unidos tomará sus decisiones, primero sanciones a todos los niveles, los bancos rusos, a las actividades de negocios de Rusia, y incorporará tropas también. La tensión va a ser mayor estos días, no podemos decir el escenario final, pero eso va a afectar toda la economía mundial, como tú dijiste, y eso es lo que deberíamos de seguir, que es importante. Sobre todo en un contexto donde Venezuela se plantea este 2022 lejos de los escenarios electorales, lo ha dicho el Ejecutivo Nacional, lo han dicho también voceros dentro del Parlamento. 2022 es la oportunidad de impulsar la economía. Hoy impulsar una economía en un contexto donde el mundo parece entrar en una guerra. Claro. Sí, fíjate, esto por supuesto nos lleva el petróleo nosotros a una cifra importante, ¿no? No vamos a hacer especulaciones, pero por encima de 90 largo. Cuidado si no llegamos a 95, 98, aunque sea momentáneo. Más ingresos para Venezuela, las previsiones para este año, por los 15 factores de concentración que tiene el Ejecutivo, eleva casi 40.000 los ingresos petroleros. Esto puede llevar a cerca de 60.000 los ingresos petroleros de Venezuela este año, lo que está pasando allá. Por otro lado, la flexibilización de Estados Unidos con Venezuela cambiará ahora que Venezuela es de alguna manera aliada de Rusia, cambiará la posición de haber permitido salida de más barcos y haber permitido este pequeño crecimiento económico y esta apertura económica que Venezuela está haciendo. O sea, esto hay que seguirlo todo muy de cerca. Como yo creo mucho que la economía maneja la política,
Eso fue una de las cosas Claro, que he aprendido en la vida. no en vano, las principales respuestas de los Estados Unidos han sido sanciones económicas. Sí, Y un tema importante que sí, también va a repercutir seguramente en los mercados internacionales, el caso de lo que pasa con el gasoducto Nord Stream 2, sí, que Alemania ha dicho va a revisar su certificación. Cómo esto también puede impactar en el mercado del gas, seguro. de los que Rusia además podría ser uno de los principales oferentes para este mercado. Claro. Ahora, hablando del caso venezolano y lo que pueda ocurrir con este acercamiento hacia Rusia y con la posición de los Estados Unidos, entramos en el tema político también, Sí, que los Estados Unidos hablaba de esa flexibilidad que hoy existe o ese relajo de las sanciones económicas que se imponen a las empresas del Estado venezolano, sí, cómo también desde el punto de vista político puede retomar posiciones distintas a las que hoy vemos en claro. el caso de respaldo a figuras políticas Claro, de nuestro porque país. indudablemente que si Venezuela se va alineando en declaraciones con Rusia en este tema, Estados Unidos va a reconsiderar su posición de apertura con Venezuela. O sea, se vuelve Venezuela hostil hacia Estados Unidos. Aunque a Estados Unidos no le interesaría, porque Estados Unidos está llevando a Venezuela dentro de un cierto proceso de conversaciones y amplitud, ¿no? Pero fíjate, ahí lo importante, yo diría, de destacarte, es que hay tres hechos corriendo en Venezuela, ¿no? Tres hechos. El primero es la necesidad de la eliminación de las exoneraciones para que haya una elevación del Producto Nacional. Yo diría que esto es importante. Segundo, se está sobrevaluando el bolívar, ¿no? Hay quienes lo calculan ya en 6, en 7, en 8, y eso dentro de un par de años, si el Ejecutivo no tiene para incorporarlo al Banco Central semanalmente los 30 millones de euros, los 40, va a significar un cambio brusco de 4 a 8, de 4 y pico a 8 el cambio. Esto hay que tenerlo con... Y tercero, que te lo comenté antes, que es el aumento de casi 10.000, 15.000 millones de dólares de ingresos por el tema de Ucrania para Venezuela. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Para nosotros es fundamental que Estados Unidos mantenga la posición hasta ahora de apertura con Venezuela, que las cooperaciones se hagan, se manden los mensajes a los presidentes como están ocurriendo, y en fin, haya una situación de respeto, porque si las sanciones vuelven, quien sufre es el pueblo venezolano. Para mostrárselo más a quien nos está oyendo, el año pasado salieron 20 buques en el mes de enero con petróleo, en diciembre salieron 80 buques. Esos buques se truquean, o sea, se cambian por fertilizante, por gasolina, para que todo el mundo que nos está viendo entienda qué pasa con esos buques, hasta por dinero efectivo se puede cambiar, por obras, por carreteras, por repuestos, por las luces LED que están poniendo en las principales ciudades del país. Entonces, Venezuela está en un ligero despegue económico, está en un crecimiento que ha beneficiado al venezolano de a pie, aunque tenga problemas con su sueldo y no tenga un trabajo de una buena calidad, pero lo menos que queremos es sanciones otra vez para Venezuela. Pero es una realidad generalizada esta mejoría de la economía, porque en redes sociales, lo mencionábamos hace unos días, en redes sociales vemos imágenes junto a una frase Venezuela se arregló, Sí. Y hay quienes preguntan si realmente Venezuela se arregló, y al regreso de la esposa quisiéramos hablar sobre esto. Venezuela se arregló porque así como hoy vemos mejorías en ciertos sectores de la economía y hemos tenido voceros que dicen que hay repuntes en la producción de algunas áreas, hay otros sectores que siguen denunciando una situación precaria de ingresos, como el sector universitario, por ejemplo, que también lo hemos tenido acá, y han planteado, Venezuela no se arregló, los profesores siguen teniendo el peor salario de América Latina y del mundo. ¿Qué está pasando en este sentido? Dos realidades que se ven en el mismo país. Tomás Socias está con nosotros, es analista político y también del área económica. Hacemos una pausa y venimos con la última parte de nuestro espacio.